Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy es realmente imperdible, porque se trata de la mayor masacre cometida en tiempo de paz en la escuela Domingo Santa María en Iquique. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimar. Saludamos a las distintas plataformas sociales y todo esto, por supuesto, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Esta historia empieza por allá por el año 1907, por el auge del salitre, del oro blanco que estaba en esa oportunidad. Recordarles a ustedes que en ese tiempo el gran tesoro que nosotros teníamos acá en Chile era el cobre y también el salitre, específicamente el salitre, que se exportaba para varias partes del mundo. Había muchas empresas acá extranjeras, específicamente empresas inglesas, y mucha gente se trasladaba de todo el país, se trasladaba hacia el puerto de Iquique para poder recalar en alguna oficina salitrera y para poder trabajar y obviamente así ir pavimentando su futuro. Mucha gente a lo largo desde Punta Arenas a Arica, a Parinacota, a todas partes, iban hacia estas oficinas salitreras, las cuales recibían con los brazos abiertos a toda la gente que iba, porque se necesitaba mucha mano de obra. Contarles también de que mis abuelos se conocieron allá en las Pampas Salitreras, específicamente en la oficina María Elena. Ellos, siendo muy jóvenes, se conocieron allá, se casaron allá mismo, porque debemos decirle que esas Pampas Salitreras, esas oficinas, eran verdaderas ciudadelas, porque tenían iglesias, tenían sala de parto, hospitales. Entonces la gente, los niños nacían ahí y se preparaban ya 14, 15 años, ya estaban listos para poder trabajar. Cuando recién empieza esta historia del salitre, por allá por los años 1900, eran realmente las condiciones muy deplorables, eran condiciones paupérrimas las cuales vivían los obreros hasta ese año, bueno, en ese año 1907, cuando ocurre esta desgracia. Eran condiciones realmente malas en las cuales vivían estos obreros del salitre. Vivían muy hacinados, eran verdaderos cités en esos tiempos, donde vivían 40, 50 personas y solamente para un baño. Cada persona tenía una pequeña cama o un catre, como le denominaban antiguamente. En realidad eran condiciones muy malas para los obreros. No así para los empleados, que estaban un poquito mejor, los que estaban más arriba, digamos, en cargos mayores. Y es así como empiezan ya a surgir estas inquietudes de los trabajadores, porque estando tan mal, en condiciones muy malas, empiezan ya a juntarse, a conversar. Y debemos recordar también que en esa oportunidad habían muchos trabajadores también de Bolivia, de Perú, porque recientemente, bueno, debemos decir que en la Guerra del Pacífico Chile había logrado ganar hace muy poquito tiempo, en 1875, en la Guerra del Pacífico, obteniendo parte del norte de nuestro país que le correspondían a Bolivia específicamente y algo a Perú. Así que había muchos trabajadores de esos lugares, un gran porcentaje, y empiezan a conversar y a pedir algunas peticiones. Básicamente esto empieza en la salitrera de San Lorenzo. Ahí empieza un grupo a conversar esto y a pedir dos peticiones solamente, que una era que le subieran el sueldo y la otra era que las pulperías,
los almacenes que existían en estas oficinas salitreras bajaran sus precios. Bien, debemos decirles también de que esta historia no sale en ningún libro de historia de Chile. Es totalmente oculta, totalmente desconocida. Se empieza a tener conocimiento después de la canción de la cantata de Santa María del grupo Quilapayún. Bien, esto en el año 1901 ya se empiezan a hacer las primeras protestas en Valparaíso por portuarios. Fue una de las protestas grandes. Después ya en el año 1903 se hace una gran protesta también en Santiago por el tema de las carnes, y ya en el año 97 esta gran protesta que se hiciera ya en las Pampas Salitreras en Iquique. Esta es la antigua oficina salitrera San Lorenzo, en donde comienza a gestarse la huelga de 1907, o la huelga del Penique, como se le va a llamar, o la huelga de Santa María. Posteriormente a eso, el día siguiente, 11 y 12, se fueron adhiriendo otras oficinas más salitreras a la huelga iniciada acá en San Lorenzo. Y el día 12 y 13 la gente empieza a reunirse allá en el pueblo alto de San Antonio y en busca de soluciones. Es así como acuerdan este día 13 marchar hacia Iquique, entrevistarse con las autoridades de la ciudad. Como decíamos, el 10 de diciembre de ese año de 1907, en la oficina salitrera San Lorenzo, líderes de ahí empiezan a hacer este movimiento, este gran movimiento de protesta de sus peticiones en demanda de las empresas. Esta empresa específicamente, San Lorenzo, no escucha las peticiones, las dos peticiones que pedían los trabajadores, los obreros del salitre, aquellos dirigentes, y ellos no paran tampoco, empiezan a movilizarse y empiezan a contactarse con otras vecinas oficinas salitreras, y es así como empiezan ya a ponerse de acuerdo entre los distintos líderes obreros, y empieza a crecer esto, empieza ya a tomar cuerpo, empieza a tomar forma, y deciden ya marchar. Dejaron un día, digamos, establecido que debían juntarse en todas estas oficinas, toda la gente, digamos, en una gran protesta en Iquique. Y es así como llegan un día, digamos, 20, más o menos, llegan por allá por Iquique, empiezan a llegar ya distintas agrupaciones, familias, con mujeres, con hijos también, todos juntos, digamos, por una causa, por un pliego de peticiones que tenían, y el cual tenían que negociar. La perfumería, todos la conocen. Ahí encontrarás productos de primera línea. Además, artículos de peluquería, perfumes, cosméticos y accesorios. No te quedes sin los más hermosos y variados regalos que la perfumería tiene para ti. Cuando busques ahorro, primero ven a comprar a Supermercado El Canario. Más variedad, más ofertas, más cerca. Una gran gama de productos de primera necesidad, nuevos y frescos de todas las marcas. Supermercado El Canario, diversas direcciones donde comprar. Y recuerda, por unidad y por mayor, el precio es mejor. Atención Yayay y alrededores. Conoce, acércate a Ferretería Urimat. Te ofrece una amplia gama de materiales de construcción, maderas en bruto y cepilladas, cafetería, fierros y perfiles, materiales de obra gruesa, tabiquería y aislación, fijaciones, pinturas, techumbres, artículos eléctricos y mucho más. Estamos ubicados en Arturo Prat 1104, esquina Teniente Merino en Yayay. Atendido por sus propios dueños.
Debemos decirles también que en esos tiempos se usaba mucho la ficha en todas estas oficinas salitreras. La gran mayoría tenía ficha, pero esas fichas servían solamente en aquellos establecimientos, en aquellas oficinas. Es decir, si yo tenía una ficha que yo trabajaba en una determinada oficina, no podía ir a la oficina que estaba más cercana, más colindante, a comprar cosas. En realidad estaba todo preparado, la plata quedaba en la misma empresa, estaba todo bien, fríamente calculado, y ese era el negocio que tenían. También era una de las demandas que también los trabajadores después dentro del pliego de peticiones también hacía, era de que cambiaran las fichas por dinero para que ellos también pudieran tener una libertad de comercio y pudieran comprar donde ellos quisieran. Bien, debemos decir también de que una de las peticiones de los obreros del salitre era que le crearan algún establecimiento para poder estudiar en la noche de forma nocturna a aquellos obreros que quisieran hacerlo, pero obviamente todas estas peticiones no fueron escuchadas en ningún momento. Las empresas, los empresarios se negaban rotundamente a dialogar con estos dirigentes, con estos obreros del salitre. Debemos también mencionar que muchas oficinas estaban muy apartadas de Iquique y familias enteras debieron caminar más de 40 kilómetros por la línea férrea hacia Iquique. Una vez que llegan a Iquique ya los derivaron inmediatamente a la escuela Domingo Santa María. Ese día 20 de diciembre del año 1907 se congregaron por lo menos entre 19.000 y 23.000 obreros de las pampas salitreras. Y también debemos decirle que ese mismo día el gobierno decreta estado de sitio, vale decir, ninguna persona podía ya entrar ni salir a Iquique. Incluso hubo algunas familias, un par de familias que querían salir y salieron a la fuerza, las cuales fueron asesinadas ese mismo día, el día 20 de diciembre de ese mismo año. La situación se ponía cada vez más tensa, habían 3 buques de guerra, estaban listos, digamos, para reprimir, digamos, a esta gente. Habían también 3 regimientos constituidos, congregados ahí, listos para la ocasión. Y empieza a ponerse, como les decía, muy mala la cosa ya. Ninguna de las partes quería ceder, no había ya caso. Debemos decir que el general que estaba a cargo en esa ocasión, que era el general Roberto Silva, empieza a dialogar con los dirigentes diciéndole que iba a tener que usar la fuerza porque no querían irse. Bueno, el ejército en esa oportunidad les pedía que se fueran, que regresaran, digamos, a sus lugares de orígenes, pero ninguna de las dos partes quería ceder. Debemos decirle también que ese mismo año, en el año 1907, quien era el presidente de la República de Chile era Pedro Montt, y el intendente también tenía mucho que ver, el intendente de la región de Tarapacá también, y también el ministro del Interior, como era Sotomayor. Obviamente también el que estaba a cargo, como decíamos, el general a cargo de toda la gobernación allá de Parinacota, era el general Roberto Silva, quien era el que estaba a cargo de todo. Como le decíamos, la situación estaba muy tensa, estaba muy dramática ya. Bueno, algunas familiares inocentes pensaban que esto se iba a resolver, que estaban esperanzados, que le iban a acoger algunas peticiones, por lo menos un par de peticiones legítimas, pero no fue así. Y fue tanto el tema que el general, como le decíamos, Roberto Silva, da la orden, digamos, de abrir fuego en contra de las personas que estaban ahí en la escuela Domingo Santa María. Y las primeras que caen, obviamente, fueron las que estaban en el balcón arriba, que eran los dirigentes, fueron los primeros que fueron acribillados, y posteriormente a eso fueron acribillados las primeras personas que estaban ahí abajo en la escuela Domingo Santa María. Esta gran matanza que se produjo aquel fatídico día 21 de diciembre de ese año, del año 1907, es realmente vergonzosa para todos los chilenos, porque realmente un hecho muy cobarde,
disparar y matar a aquellas personas totalmente desarmadas que solamente pedían un par de peticiones, incluso algunas legítimas peticiones, y no fueron escuchadas y fueron acribilladas ese fatídico día. Debemos decir también de que este es el crimen más grande que se ha cometido acá en tiempo de paz. Ni siquiera estábamos en guerra y se acribillaron muchas personas inocentes, niños y mujeres, como decíamos anteriormente, que perdieron su vida por ir detrás de sus cosas legítimas que ellos pedían. Ya, sin lugar a duda, esto fue una de las mayores barbaries que se han cometido en contra de la humanidad, específicamente acá, en este caso, donde se mataron una gran cantidad de personas, como decíamos, inocentes, obreros, gente pobre, gente humilde, gente sencilla, simple, que ellos solamente estaban pidiendo su derecho. Y bueno, debemos decir también de que estas barbaries, digamos, debe ser la única en el mundo, en realidad, que haya ocurrido en un colegio. Sabemos que en Estados Unidos siempre se están cometiendo actos criminales de gente, de algún loco que entra disparando y mata a alguna cantidad de niños, profesores, pero acá, digamos, en tiempo de paz, se mataron por lo menos entre 2.200 y 3.600 personas que fueron acribilladas aquel fatídico 21 de diciembre del año 1907. Debemos decirle también que los cuerpos empiezan a sacarse en carretas, las carretas no daban abasto. Algunos testigos dicen que las primeras gente que sacaron, la cantidad de muertos que sacaron al menos eran 900 y después siguieron. Por eso más o menos calculan que fueron entre 2.200 y 3.600 personas las que perdieron su vida en esa oportunidad y fueron acribilladas. Bien, nosotros debemos de acotar de que los gobiernos, el Estado básicamente, el Estado que siempre, digamos, independiente de los gobiernos, siempre ha tenido una postura, digamos, como guardianes de este sistema neoliberal extremo, el cual lo protegen, pero a todo lugar, arbitrariamente, siempre esto ha sido. Antiguamente era mucho más que hoy en día todavía vemos eso, donde se pasan a llevar muchos derechos humanos de los trabajadores y todo eso. Pero en esa oportunidad era totalmente extremo el sistema neoliberal que existía. Sin duda lo más dramático fue la solución por la fuerza que se dio al conflicto en un momento de prosperidad que pasaba el país. Y a pesar que la historia oficial omitió estos trágicos hechos, siempre se mantuvo latente en la memoria de los pampinos. No obstante, también existe el juicio popular que señala claramente a los principales responsables. Bueno, sin duda la historia se ha encargado de juzgar, ¿cierto?, a los responsables, y si uno los pusiera como en orden jerárquico, el primero es el presidente Pedro Montt, su ministro del Interior, el intendente Carlos Hitman y el general Silva Renard. La violencia desatada contra los trabajadores fue parte de la lógica de acción del Estado, una forma de actuar que no sufrió grandes cambios en las décadas siguientes. Sin embargo, los pampinos continuaron organizándose y es en esta zona donde surgen movimientos y partidos políticos con el que se identificaron las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de Chile. Sin duda, el mejor homenaje que tuvieron las víctimas de la masacre de la Escuela Domingo Santa María. Bien, nosotros ya empezamos a despedir el programa, realmente muy nefasta la historia, desvergonzosa, como les decíamos, totalmente, una historia negra, totalmente cobarde, matar a nuestros propios hermanos y más encima eran personas trabajadoras. Bueno, nosotros empezamos a despedirlos ya desde este punto. Saludamos nuevamente a nuestros auspiciadores, Supermercados El Canario, a Ferretería Urimat. Saludamos como siempre también a las múltiples plataformas sociales, a nuestro director del programa Cristóbal Salfate y a nuestro director general Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.